Ayer, lunes 2 de septiembre, comenzó la vuelta al curso político para la derecha española. Feijóo y Abascal han hecho intervenciones. Quizá no son conscientes de que llegan una semana tarde respecto a Sánchez, que empezó su curso político hace una semana. Y veamos con qué afirmaciones abren el curso político nuestros líderes de la oposición al gobierno, Feijóo y Abascal. Os va a sorprender. Atentos al episodio de hoy. Bienvenidos al nuevo capítulo de Política, Filosofía y Economía. Bien, estamos ya martes, septiembre, ha empezado el curso político, incluso los más rezagados ya están activos. Quizá haya que recordarles a Feijóo y a Abascal ese refrán popular de que a quien madruga Dios le ayuda. Y efectivamente el curso político esta vez empezó Sánchez hace ya más de una semana. Nuestros líderes de la oposición, de la llamada derecha o más allá de la derecha, Feijóo del PP y Abascal de Vox, han esperado hasta el 2 de septiembre para empezar oficialmente su andadura. Y vamos a analizar hoy en el capítulo cómo ha arrancado la oposición el curso político y en función de eso podemos extrapolar qué pensamos que va a pasar durante estos próximos 9, 10, 12 meses hasta que lleguemos al verano del año que viene. Empecemos en primer lugar con tres observaciones racionales, objetivas, creo que nadie puede rechazarlas, que son muy simples, pero a la vez son bastante ilustrativas de lo que está ocurriendo, por un lado en el PSOE, dirigido por Sánchez, y por otro en la derecha y en lo que está más allá de la derecha, podemos llamar ultraderecha, en este caso dirigida Vox por Abascal. Bueno, en primer lugar, lo que ya hemos comentado, que Sánchez no para y ha comenzado su curso político con mucha fuerza abordando un problema que está claramente en el top mind, en las principales preocupaciones de los españoles, que es la inmigración irregular y esos problemas que causan algunos barrios y algunas ciudades de España donde hay una cierta vinculación, digamos, entre ese cambio social demográfico y esa llegada de jóvenes no acompañados o incluso de adultos y un cierto incremento de los crímenes callejeros, de los hurtos, de los atracos, incluso probablemente de las violaciones. Bien, Sánchez va a África, que es de donde viene esa inmigración irregular que preocupa a los españoles, para intentar llegar a acuerdos con los países emisores de esa inmigración ilegal o irregular para que sean esos países los que controlen sus fronteras, evitando que salgan miles de cayucos, o cientos o decenas de cayucos, hacia Canarias en este caso. Feijóo empezó ya con alguna declaración el fin de semana desde su residencia de verano, pero ya oficialmente está en Madrid, ha retomado la actividad y el problema de Feijóo es que la forma gallega de conquistar el poder, que seguramente sirve en Galicia y le sirvió a Rajoy para ser elegido por el dedo de Aznar en aquella terna, en aquella competencia interna que tenía con Mayor Oreja y con Rato, probablemente esa táctica o esa forma de ser no es suficiente para derrotar a un tiburón, en este caso al tiburón Sánchez. Y es que Feijóo puede que haga perder la paciencia incluso a las personas que le apoyan. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en una entrevista con Alsina, y recordemos que Alsina es quizá de los buenos periodistas de este país, no hay muchos, uno de los que más claramente está posicionado contra Sánchez, contra sus mentiras, ¿no? Que Sánchez se defiende diciendo que son cambios de opinión. Alsina, como tiene una buena formación, pues hombre, a la mentira le llama mentira, porque no es lo mismo una mentira que un cambio de opinión. Cuando dices una cosa sabiendo que luego vas a hacer otra o que estás engañando. Cosa que ocurrió con la amnistía o ha podido ocurrir ahora con la financiación catalana. Bien, es que Feijóo llega, claro, debe llegar relajado, está con Alsina, piensa que ahí puede decir lo que quiera y dice una cosa y la contraria. ¿Qué ha hecho Feijóo? Dice que España claramente necesita migración regular, es decir, que necesitamos migrantes, que hay muchísimos trabajos en España que no quieren hacer los españoles y que tienen que hacer los emigrantes. Y Alsina, claro, le dice, bueno, señor Feijóo, pues que esto mismo ha dicho Sánchez y ustedes le acusan de provocar un efecto llamada. Y entonces Feijóo dice, no, esto no es lo mismo que ha dicho Sánchez, cuando es evidente
que sí es lo mismo, y ante esa evidencia se la pone en la cara Alsina, no Sánchez o las, armas mediáticas, ¿no? La brunete mediática del PSOE, no, en este caso Onda Cero y Alsina, uno de los apoyos potentes del PP, de la esfera mediática del PP. Pero bueno, Feijóo ya le conocemos. Lo que nos va a sorprender probablemente este curso político, y me atrevo a adelantar, es Vox, porque ha dado un paso adelante en su deriva, no quiero ya de momento calificarla, cuando en verano rompe su alianza con Meloni y pasa a aliarse con Orbán. Esto quizá para los que no estáis muy metidos en el arco parlamentario europeo, pues es un pequeño matiz. Los que estáis más en el detalle, pues sabéis que dentro de más allá de la derecha europea o de la ultraderecha, pues hay como tres grandes familias. Vox estaba con una de ellas, liderada por Meloni, y ahora se va a otra, más radical, liderada por Orbán. Y como sabéis, pues Orbán es una persona muy caracterizada dentro de Europa por sus posiciones muy extremistas, e incluso ha sido ya criticado por sus colegas de la Unión Europea por esa gira que hizo con Putin, con Xi Jinping, a título personal, que no correspondía a la posición oficial de la Unión Europea. Bueno, Vox ha ido ahí. Pero ¿qué tres cosas podíamos destacar de la rueda de prensa que dio ayer Abascal en la calle Bambú, que es la sede oficial de Vox nacional, que la tiene en Madrid? Bueno, en primer lugar, la primera sorpresa es que la rueda de prensa la da Abascal. Os recuerdo, para los que seguís un poco esta deriva de Vox, que inicialmente las ruedas de prensa las hacía Iván Espinosa. Luego Iván Espinosa fue cogiendo mucho protagonismo y claro, es muy brillante y no es bueno esto de ser más brillante que en tu jefe en casi ninguna organización y desde luego mucho menos en la política clásica de la casta española. Luego a Iván le pusieron en dúo con Buxadé para aminorar de alguna manera el verbo brillante y el humor de Iván Espinosa. Luego ya le quitaron a Iván, antes de que él dimitiera, dimitió después, dejaron solo a Buxadé, después quizá a Buxadé, que aburre hasta las ovejas y más que aportar votos, quitaba votos, pues de alguna manera llegaron los que mandan en Vox, los dueños de Vox, en que no era positivo que siguiera Buxadé y pusieron a Ignacio Garriga. Bueno, primero le nombraron secretario general y vicepresidente y después ya le encargaron que diera él las ruedas de prensa. En este caso la daba Abascal, el jefe, el número uno. Por tanto, lo que dice Abascal, evidentemente, no solo es la posición oficial del partido como portavoz, sino que es que además es la autoridad máxima en Vox, que es Abascal, su presidente, además es presidente vitalicio de la Fundación Disenso y además evidentemente es el líder del grupo parlamentario de Vox. Bueno, en Vox, recordaros simplemente que son 33 diputados, que estuvieron rozando el 15% de votos cuando consiguieron 52 diputados, ahora están rozando el 10% de votos. Ha salido una encuesta hace pocos días, publicada en El País, es decir, encargada y pagada por El País, donde a Vox le da algo más del 10% de votos y le atribuye 27 diputados. O sea, le da una pequeña pérdida, pero le deja fuerte. Evidentemente, conviene que recordéis que El País es uno de los periódicos más importantes de la prensa escrita española y trabaja para defender el gobierno de Sánchez, igual que El Mundo trabaja para defender a Feijóo. El País defiende al PSOE en este reparto de apoyos a unos y a otros del bipartidismo que hacen entre sí los dueños de los medios de comunicación. Siempre apuestas a rojos y a negras y así siempre ganas en la ruleta. La casa siempre gana. Bien, pues en esa encuesta del País evidentemente les interesa decir que Vox está fuerte. Probablemente Vox tenga otras encuestas internas más fidedignas donde les dé mayor caída. No se os oculta que con un 10% de voto no sacan 27 diputados, sacarían menos. Y que Vox incluso podría tener menos votos. En los entornos veraniegos casi todos habréis conocido a personas que dicen, o podéis haber conocido, ¿no? Personas que a lo mejor se consideran de Vox, pero ya empiezan a decir que la división de la derecha, que esto resta, que hay que estar unidos. Bueno, ya sabéis, el mantra de siempre, y que por tanto el voto útil será el voto de Feijóo. Claro, eso puede dinamitar las aspiraciones de Vox de tener un grupo parlamentario fuerte, de tener, por tanto, muchos ingresos que repartir, muchos ingresos para llevar a disenso, para gestionar por las distintas personas que son las dueñas de disenso y gestionan sus presupuestos de varios decenas de millones de euros. Los últimos que conocemos pues, fueron los 11
que se denunciaron. Abascal dice, y no se inmuta, y lo dice en serio, aquí tenéis la foto, que probablemente el mayor problema de España, el problema más grave, dice él literalmente, de España, es la estafa, la gran estafa, dice, del PP. Nada más y nada menos. Es decir, que vuelve el curso político para Vox, pone a su principal líder y presidente ejecutivo a dar una rueda de prensa ante un pequeño grupo de periodistas que son los que van allí a la calle Bambú y dice solemnemente que el problema más grave de España es la gran estafa del PP. Bueno, ante esto creo que cabe hacer un análisis un poquito racional y ver qué está pasando. Vamos a poner el foco en Sánchez. Sánchez, evidentemente, para los suyos, sean del PSOE o de la órbita, digamos, de la izquierda, tiene elementos positivos. Vamos a citar 3 quizá más significativos. De nuevo, son objetivos, esto no son opiniones. El primero es que Sánchez ha conseguido que el PSOE gobierne España. Cuando la mayoría de los países europeos, comparables a España, los socialistas han perdido el poder, pues que algunos prácticamente han llegado a desaparecer. Es el caso de Italia o el caso de Francia. En España, sin embargo, los socialistas no solo no han desaparecido, sino que están en este momento en el gobierno de España, en coalición, pero gobernando. El segundo punto que se le puede atribuir a Sánchez es que con él, no decimos gracias a él, pero con él la economía no se ha ido al carajo. Es decir, no sabemos si es suerte, si es buena gestión, si es una mezcla de las dos cosas, pero la macroeconomía española va bien. El Producto Interior Bruto de España, el PIB, crece con fuerza, quiere decir pues más de 3 o 4 o 5 veces que la media de la Unión Europea. España creció al 2,5% del PIB, este año es muy probable que repita, que esté en el 2,4, 2,5, puede que 2,6. La deuda pública va disminuyendo, lógicamente, por efecto de ese crecimiento, y el déficit sigue siendo déficit, evidentemente, pero está controlado. Este año el objetivo es el 3,0 y es muy probable que el gobierno consiga no superar ese 3,0 de déficit. Simplemente para que sepáis, el déficit de Francia es superior e incluso la deuda pública de Francia es también superior como porcentaje del PIB. Italia, ya sabéis que la deuda pública es muy superior a la de España. Por tanto, los grandes números macros no van mal, el paro se está reduciendo, tenemos unas cifras de paro relativamente bajas, siendo altas, pero más bajas que nuestra media histórica, tenemos un número de cotizantes a la Seguridad Social muy alto, rozando los 21 millones, nunca ha habido tanta gente cotizando a la Seguridad Social, si bien es cierto que los salarios son bajos, hay problemas de productividad, etc. Y este sería el lado negativo del gobierno de Sánchez, que nadie niega. En primer lugar, quizá a nivel más personal, lo que pensamos en este canal que ocurre es que la corrupción la tiene muy cerca. Está por ver si su mujer ha sido o no corrupta. Desde luego, los comportamientos que ha tenido no han sido éticos ni estéticos. Ya veremos si el Código Penal español penaliza o no ese tráfico de influencias o gestión de las amistades que ha hecho Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Algo más grave quizá ocurre con su hermano, porque primero que no es el marido de nadie, simplemente el hermano, y ya pues le han pillado con una residencia fiscal en Portugal, pero diciendo que vive en Extremadura o que trabaja allí, cobrando un sueldo de la Junta de Extremadura gestionada antes por los socialistas, etc. No huele bien el tema del hermano. Por tanto, en su casa, podríamos decir, su mujer y en su familia, en su entorno, su hermano, huele algo a podrido en torno a Sánchez. Segundo problema, este es más objetivo, que tenemos los españoles, o una gran parte española, especialmente la gente joven y que no tiene una vivienda en propiedad y que quiere emanciparse o irse a vivir, es que los precios de la vivienda son muy inasequibles en compra para una gran mayoría de los españoles y los alquileres están subiendo sin parar en las ciudades tensionadas, es decir, donde la gente mayoritariamente quiere ir a vivir o a trabajar. Tercer problema, la inflación. Pero es verdad que se está remitiendo, ha habido una inflación muy fuerte en España, consecuencia de muchos factores, uno de ellos los efectos post-COVID, el consumo se disparó, los alimentos, las cadenas logísticas, etc., pero la inflación ya está remitiendo. Ahora, es cierto que la cesta de la compra se ha encarecido mucho y que ha subido mucho más comer que lo que han subido los salarios o las pensiones, a pesar de estar indexadas con el IPC.
Y por último, este problema que ha ido increciendo de una manera, digamos, silenciosa, pero que ahora ya empieza a ser clamorosa, que es la inmigración irregular, de nuevo, en determinadas partes de España, no en toda España. Ante esto, ¿qué hace Sánchez? Bueno, pues la corrupción en su entorno, si existe o no, pues evidentemente él intentará taparla, taponarla, gestionar a los jueces, a los fiscales e intentar no sangrar por esa herida, pero tiene una herida. Ahí el tiburón Sánchez, a alguien le ha mordido y le ha hecho popa. Ya veremos cómo lo gestiona. El precio de la vivienda es de alguna manera responsabilidad del gobierno, pero por otro lado, en principio, la responsabilidad es municipal. El suelo lo gestionan los municipios. Y claro, aquí tocamos uno de los grandes focos, si no el mayor, de la corrupción sistémica en España. Es decir, los partidos políticos se financian mucho con la recalificación del suelo, con esta parcela para ti, para mí, aquí le hago esto, aquí lo hago otro, y eso lo hacen los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias para gestionar el suelo público. Evidentemente el Poder Central podría hacer mucho más, pero es una patata caliente y delicada, porque, insisto, los partidos del sistema, que son prácticamente todos, se financian con la gestión del suelo. Algo que debería ser un delito, y probablemente lo es, pero que como lo hacen todos, pues entre ellos se protegen. La inflación, bueno, ya hemos visto que el paso del tiempo en este caso favorece a Sánchez, ya empieza a moderarse una serie de factores que habían hecho dispararse esta inflación y por tanto quizá el tema es grave, pero ya no es mortal como podía ser hace unos meses. Y por último, la inmigración, al contrario de la inflación, es un problema que va increciendo. Cada vez más, pues los grandes problemas, sobre todo que hay en África, no solo, son tremendos y la gente pues intenta mejorar su vida viniendo a Europa, que es donde parece que hay trabajo, dinero, cierta seguridad, ciertos apoyos y que te permiten vivir e incluso traerte con el tiempo a tu familia. Esa es un poco la foto macro de Sánchez. La oposición podría morder y hacer más daño, pero por un lado, el caso Begoña, vemos que el PP no muerde. Deberíais preguntaros por qué. Cuando digo no muerde, es que no llama a declarar a Begoña o al hermano de Sánchez a una comisión ad hoc que podría organizar en el Senado. Responderos como queráis. Aquí en este canal la respuesta es muy fácil. El PP no tira de la manta de la corrupción familiar porque esa corrupción familiar, ese nepotismo evidente en el caso de Sánchez, lo ha sido siempre en el PSOE, pero también en el PP. Aparte es bastante alícuotas. Acordaros de Madrid, de Valencia, de muchos otros lugares. Es decir, esta es una práctica habitual entre los partidos del sistema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de que tengamos esta oposición débil, floja, como Feijóo, o ya absolutamente estrambótica, como le está pasando a Abascal, que llega a decir que el mayor problema de España, el problema más grave de España, es la gran estafa del PP? ¿En qué mundo vive Abascal? El problema de fondo, la causa raíz de esta debilidad de la oposición, incluso de todo el sistema, es muy simple. España, por distintas razones que hoy no toca, ha llegado a una situación donde prácticamente la totalidad de nuestros políticos son políticos profesionales. Es decir, es gente que ha empezado a cobrar su primer sueldo en la política, de asesor, de concejal de un pueblo, de lo que sea. Un sueldo público que le viene a través de sus contactos con un partido político. Empiezan ahí con 15, 17, 20 años y ya no se bajan de cobrar de la política nunca en su vida. Esto evidentemente va degenerando. Cada vez es un sistema más endogámico y más corrupto en esencia. Por tanto, la gente que tiene valores y que no quiere ser corrupta no entra en la política. Pero es que a diferencia, a lo mejor, de algunos partidos de izquierda, la derecha pensamos que tiene un problema adicional, que es el sistema de elección de sus líderes. Porque Sánchez no eligió el aparato del partido. De hecho, a Sánchez le echaron los del aparato del partido. A Sánchez se lo peleó él, es decir, tuvo que cogerse su mandíbula de tiburón y recorrer las agrupaciones socialistas y morder, y pelear, y ganar o perder, vivir o morir. Ganó y gobierna. Si hubiera perdido, pues estaría, no sé, dando clases de economía en alguna universidad o haciendo otras cosas, pero no estaría liderando el PSOE ni gobernando España. Arriesgó. En la derecha parece que no se arriesga. Feijóo llegó por aclamación. Es más, dijo que solo se presentaría o se prestaría
a ser el candidato si todos los varones del PP le apoyaban. Es que no dejaba ni uno, es decir, tremendo, no quiere ninguna oposición interna. Y Abascal, pues directamente en Vox no hacen congresos y no creen en la democracia interna, ya es otro tema, ¿no? Es un líder elegido por los dueños de Vox porque es la persona que piensan que les da votos y efectivamente han llegado a tener prácticamente 3.800.000 votos, casi todos los ha traído Abascal, ya sabemos que no los traía Buxadé, ni esos otros que había en Vox los traía Abascal, es el líder mediático, es el icono de Vox que le proporciona votos. Pero eso, insistimos, te permite o te ha permitido llegar a donde ha llegado Vox, gestionar decenas de millones de euros de presupuesto público, repartir, que las empresas de los Ariza vayan mejor, etc. Pero no te garantiza, es más, probablemente te impide derrotar a Sánchez. Y como parece que es una evidencia que mientras exista un Vox fuerte, y fuerte digamos que son entre 20 y 30 diputados, ¿no? Ya si tiene más ni te cuento, Sánchez va a tener la bala de plata siempre para decir, aunque no os guste yo, la alternativa al sanchismo es el PP con Vox. Y ante eso, la totalidad del arco parlamentario español, salvo el PP y salvo Vox, prefiere lo que sea antes que Vox. Es más, puede que hasta Feijóo llegue a esa conclusión. Y por eso hay tantos nervios en la calle Bambú y llegan a decir la butad, la estupidez de que el problema más grave que tiene España es la gran estafa del PP. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.